La disertante de este seminario va a ser Gabriela Quintana, que es investigadora adjunta del CONICET y trabaja en el INMET, en el Instituto Nacional de Medicina Tropical, y su especialidad está enfocada principalmente en la ecoepidemiología, espero no errarle, Gaby, y en sus últimos años se ha especializado en trabajar en leishmaniasis, y de lo que yo tengo recuerdo, los últimos 2 o 3, haciendo también un enfoque en dengue, que son temas súper relevantes, tanto ecológicos como para las personas. Y hoy nos va a contar un poco, va a hacer una síntesis de la mayoría de sus trabajos para ponernos al tanto de sus líneas de investigación. Así que dale, Gaby, tranqui. Hola, buenas. Bueno, en general voy a hacer como un pantallazo amplio de la enfermedad y cuál es la dinámica que ha tenido las leishmaniasis acá en Argentina, como para finalmente darles mis principales aportes o en las líneas en las que estamos trabajando en el equipo. Bueno, voy a compartir la pantalla. Cualquier cosa, no sé cómo es la dinámica de sus seminarios, pero no tengo problema que me interrumpan, que me detengan o lo que fuera, ¿sí? ¿Ahí ya se ve? Sí, sí, Gaby, se ve bien. Perfecto. Bueno, como les dije, o como dijo Agustina, voy a hablar de ecoepidemiología, de las leishmaniasis en Argentina. Bueno, también trabajo en el INSUE y en el INMED, que es un instituto de medicina tropical dependiente de la LIS del Malbrán, del Ministerio de Salud, hace ya desde sus inicios, desde su fundación en el 2011. Y, bueno, sí me interesaba decirles que, bueno, que tengo sede acá en Tucumán porque se firmó un convenio con la UNT y es por ello que estoy en lo que es tratando de suplir lo que es el INMED en lo que es en la región del NOA, o esa es la idea al menos. Un poco para que tengan idea de qué se trata, las leishmaniasis son enfermedades categorizadas como de categoría 1, eso significa que son emergentes e incontroladas, son zoonosis, es decir, intervienen distintos tipos de animales y raramente se dan casos de antroponosis donde el parásito responsable ya se transmite prácticamente persona a persona, pero eso se da en zonas donde son hiperendémicas, que se llaman zonas donde hay muchísimos casos como en el sudeste asiático. Estas enfermedades en general son producidas por más de 20 especies de parásitos del género Leishmania. Para situarlos un poco, este género Leishmania está dentro de la familia Trypanosomatidae, donde está el Trypanosoma también cruzi, que es el productor del mal de Chagas. Y en el caso de América hay unas 40 especies de Lutzomia. Como para generalizar voy a hablar como si fuese un solo género, pero antes existían 2 géneros nada más. De América se hablaba de Lutzomia y en el caso del resto del mundo era... se me fue el nombre. Tiene otro género donde, bueno, porque estaban estudiados en los principios por unos ingleses, luego cuando surge un especialista en la zona de Brasil, ya pasa todo lo que era categoría de subgénero a género y allí cambia el término, pero la gente sigue usando luxomía para hablar de los flebótomos, que son los insectos dípteros del cual estamos hablando. Existen más de 500 especies en el mundo, pero 40 especies están incriminadas en lo que serían vectores potenciales. Esta es la distribución. Dentro de las leishmaniasis hay distintos tipos. Antes se hablaba, bueno, son distintas formas clínicas. Se hablaba como si fuese una misma enfermedad, pero hoy por hoy ya se las separa porque cada forma clínica de leishmaniasis es producida por un tipo de parásito y en general por una especie de vector diferente. Ya son especies específicas. Esta es la distribución de lo que es la leishmaniasis cutánea, que presenta en general signos externos en la piel. Y esta es la distribución de la leishmaniasis visceral, que de las leishmaniasis es la forma clínica más severa, es la que tiene mayor letalidad,
como verán, se distribuye en todo lo que es trópico y subtrópico. En el caso de Argentina, tenemos que el área endémica abarca prácticamente todo el norte argentino, salvo lo que es Prepuna y Puna. Esta línea naranja es lo que sería, yo les voy a hablar, hay otros tipos de formas clínicas, pero les voy a hablar específicamente de leishmaniasis cutánea y de leishmaniasis visceral. La leishmaniasis cutánea, entonces, esta línea naranja es el límite de sur de transmisión, es decir, en toda esta área se pueden presentar casos humanos. Y en el caso de la leishmaniasis visceral está circunscrito a todo lo que es, ya ha bajado, es un poco más, ya baja hasta la primera parte de Entre Ríos, y después hay focos muy particulares en lo que es el norte de Salta y en la banda en Santiago del Estero. El límite sur de vectores, o sea, de estos flebótomos competentes que pueden llegar a transmitir algún parásito, bueno, es a esta altura. Si bien el registro más austral de flebotomina es el nuestro en el mundo, no tiene ninguna importancia epidemiológica que se conozca hasta el momento. En cuanto a cómo se distribuyen esos vectores, bueno, yo di por hecho que todos saben, pero son insectos dípteros, ¿sí? Dentro de la familia Cicódide, que es cercana a los pulícidos. Dentro de Argentina, hasta el momento tenemos registradas 38 especies, distribuidas en 13 géneros y en 14 provincias. Y esto es un poco la distribución de los principales vectores en el país. En el caso nuestro del NOA, nuestra principal especie incriminada en lo que es la leishmaniasis cutánea es Mysomia neibai, y existen vectores secundarios como Migonemia migonei, el complejo Evandromia cortelesi salesi, que incluye estas dos especies, y Klinkeffer. Y en el caso de la leishmaniasis visceral, en el norte de Salta está representado por Myxomia longipalpis. En el resto del país tenemos que en las zonas del Chaco, dependiendo si estamos hablando del Chaco seco o el Chaco húmedo, la composición de especies cambia un poco. En esta zona, Migonemia migonei, que son los puntos naranja, es la que predomina, mientras que en la zona húmeda vuelve a ser Mysomia neibai el principal responsable de los brotes. Mientras que en la región más este del NEA tenemos que el principal vector de lo que es del parásito responsable de la leishmaniasis cutánea es Mysomia whitmani, que está circunscrito a esta zona nada más. También Mysomia neibai puede provocar, pero bueno, la principal especie es esta. Y la distribución de longipalpis, en el caso de longipalpis, los puntos rojos, este flebótomo es el principal responsable de la leishmaniasis urbana en el país, y aunque en el caso de Santiago del Estero pasa una situación diferente que después les voy a comentar. Espero no marearlos, porque como les voy a hablar de dos complejos que tienen todo diferente, cualquier cosa me detiene. Esto es el mapa de distribución de los principales parásitos que se han encontrado. Generalmente nosotros hacemos detección de parásitos cuando se presenta algún brote. Tomamos un par de muestras, hacemos la detección y bueno, finalmente caracterizamos los parásitos en cada zona. El Leishmania brasiliensis es el parásito responsable de la cutánea y está distribuido en todo lo que es el área del norte, en todos los brotes se presenta Leishmania brasiliensis. En el caso de Amazonensis guyanensis son parásitos muy particulares que causan leishmaniasis, que tienen síntomas, o sea, signos más difusos, que se han caracterizado solamente en lo que es el norte de Salta. Y Leishmania infantum va a ser el parásito responsable de la leishmaniasis visceral, que es la que le comenté que tiene mayor letalidad. Un poco para comprender este complejo, el complejo de enfermedad, están involucrados distintos eslabones, donde tenemos al vector, al insecto vector, que en este caso son los flebótomos. Esto es una hembra y el parásito, y el macho. En este caso se está alimentando en un roedor. En la leishmaniasis visceral, como les dije, el parásito principal es Leishmania infantum, y los insectos flebótomos que pueden transmitirla son
Lutzomia longipalpi, que es el principal, y Migonemia migonei es el flebótomo que se ha detectado en esa zona de Santiago del Estero, como les comentaba, con casos humanos y de reservorios, que en el caso de la leishmaniasis visceral es el perro. Y se tienen algunas, se ha detectado también en Evandromia portelesi, pero no se ha incriminado como un vector realmente adecuado. En el caso del escenario de transmisión de esta enfermedad, es decir, cuando se detectan casos, los casos son detectados y en general ocurren en zona urbana, ¿sí? O sea que el insecto este tiene un ambiente mucho más urbano, excepto en el caso de Santiago del Estero, donde Migonemia migonei es responsable y se nota claramente las diferencias porque se ha dado en una zona bastante ruralizada. Luego tenemos el otro complejo, la leishmaniasis cutánea o mucocutánea, y las mucocutáneas son producidas por el parásito Leishmania brasiliensis. El principal insecto vector que es, dependiendo del área, van a ser estas especies. Y en este caso, el reservorio natural, es decir, quienes mantienen la circulación parasitaria en el ambiente, son en general roedores y marsupiales, de distintas especies. Estos son los signos que se pueden presentar, como les dije, son signos que se dan en la región externa del cuerpo. Y bueno, este es el caso en general de una mucosa. Muchas veces, generalmente la mucosa se pueden dar, por ejemplo, con estos parásitos, ¿sí? Con Leishmania amazonensis y guyanensis producen ese tipo de lesiones. Y también puede producir las brasiliensis cuando o no se termina el tratamiento, o la persona está inmunocomprometida, o son personas abandónicas, en general no tienen una buena adherencia al tratamiento y posteriormente a una leishmaniasis cutánea se da una recidiva y puede producirse esta mucocutánea donde hay desaparición de tabique, perforación de paladar, pérdida de cartílago de las orejas, bueno, tienen ciertas, son mutilaciones bastante importantes a veces. El escenario de transmisión de la leishmaniasis cutánea tiene un ambiente más rural, periurbano, es decir, en las afueras de las ciudades, y selvática. Originalmente era selvática, de hecho. Bueno, como para tener una idea de cómo se ha dado en la Argentina esta enfermedad, o sea, los casos humanos de leishmaniasis cutánea se registran desde el principio de 1900. De hecho, los primeros registros que se han dado han sido de acá, de la provincia de Tucumán y de la provincia de Jujuy. Luego, a lo largo del tiempo, hasta el momento de notificación obligatoria, que se da a nivel del ministerial, en el 60, los casos eran bastante esporádicos y poco frecuentes, o no había mayor detección, no había una búsqueda activa, digamos. Y por otro lado, la forma que tenía o el escenario de transmisión de esta enfermedad en estos tiempos era netamente selvática. Y de hecho, en aquel momento, el principal vector era un vector que era mucho más rural y selvático, que era Migonei. Luego, a partir de la década del 80 hay otro gran cambio. Generalmente no se presentaron grandes brotes. Por supuesto, no sabemos si ha sido porque no hubo una búsqueda activa o porque no se registraron por mala calidad de datos del ministerio. Y a partir del 80, en realidad se presenta ligado a lo que es la gran expansión agrícola, sobre todo en el norte argentino, se comienzan a producir brotes epidémicos mucho más frecuentes e intensos, ¿sí? En cantidad de casos. De hecho, en este momento, por eso siempre se lo asocia también a la dinámica de este vector, a que hay una mayor abundancia generalmente luego o durante las deforestaciones. Y en algún punto algún tipo de relación hay, pero ya les voy a hablar más adelante. Bueno, el primer brote importante que tiene el país, que se da justamente en el norte de Salta, en la región de Orán, que además
hasta el día de hoy sigue siendo el área hiperendémica de estos casos de leishmaniasis cutánea. Luego se produce otro brote importante en el 98, que en este caso en las afueras de la ciudad de Orán se producen grandes deforestaciones y en ese momento bueno, se registran numerosos casos, ya bastante más, no tan selváticos, sino más cercanos a la ciudad. Bueno, y en el 2002 se da el siguiente brote importante en lo que es casuística, pero de allí en adelante, en general, no hubo un brote de estas magnitudes, pero sí se esperan aproximadamente siempre 200 casos al año, anuales de leishmaniasis cutánea. Bueno, en este momento, bueno, en el año 2005 se crea desde el Ministerio, desde lo que es el Programa Nacional de Leishmaniasis. En ese momento, quien fue mi director de tesis, disculpen, ¿no? Si lo escuchan a mi hijo por detrás. En este momento, bueno, mi director de tesis era antes director de otro centro de la ANLIS, que era el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Endemoepidemias. Luego, cuando se crea el INMET, pasa a formar parte como director del INMET con sede en Puerto Iguazú. Y allí, y como responsable del programa, como referente del programa, creamos lo que es la red de investigación de la leishmaniasis en Argentina. Bueno, como les dije, del 2002 en adelante hay unos 205 casos al año aproximadamente, y esto es cómo se fueron incorporando, o sea, los brotes epidémicos, como les dije, en la década del 80, comienzan en la región del NOA a presentarse, siempre de norte a sur, y de allí, cada 5 años, comienzan a registrarse y a agregarse de las distintas regiones geográficas, ¿sí? Y al día de hoy presentamos pequeños brotes en todo el área endémica. En cuanto a la historia un poco de lo que fue, de lo que es la presencia de leishmaniasis visceral en Argentina, que es la que tiene mayor letalidad, en este caso, se tienen, antes de los 50, se tienen algunos registros que pudieron haber sido leishmaniasis visceral, pero no se tiene grandes certezas, porque muchas veces el parásito de la leishmaniasis cutánea puede visceralizar, y bueno, no tenemos realmente una corroboración de que hayan sido casos humanos de leishmaniasis visceral como tal, producida por Leishmania infantum. Y además se daban esos registros que hay sueltos, dispersos, se dan en zonas rurales o selváticas. En el Programa Nacional de Leishmaniasis da una alerta en el año 2000 porque habían comenzado a presentarse brotes de leishmaniasis visceral en lo que es Brasil y Paraguay, y se dicta la alerta porque para hacer la búsqueda del insecto responsable, del insecto flebótomo, que es Longipalpy, que es el que transmite el parásito. Y como siempre pasa en áreas de frontera, es muy fácil la difusión de esos parásitos o de los vectores. De hecho, en el año 2004, nosotros en todo este tiempo, hay distintos organismos a lo largo, en todo lo que es el área endémica, ya sean instituciones educativas, universidades, municipios o ministerios provinciales, que muchas veces, si bien no es continua, se hacen una vigilancia entomológica en todo el área. Entonces, hasta ese momento sabíamos fehacientemente que Lutzomia longipalpis no se encontraba. En el 2004, haciendo un trabajo en Clorinda, en Formosa, registramos la presencia de Lutzomia longipalpis. Una vez que registramos la presencia, se empezó a hacer búsqueda de, esto significa leishmaniasis visceral canina, o sea, hacemos una búsqueda de perros con sintomatología para leishmaniasis visceral, porque en el caso de la visceral, el principal reservorio es el perro. Y también detectamos perros positivos para Leishmania infantum, con lo cual ya se dio la alerta. Posteriormente, en 2 años, el insecto, hay una dispersión rápidamente de Lutzomia longipalpis, es bastante expansivo y se va adaptando muy rápidamente a los ambientes urbanos.
y en el 2006 ya encontramos casos humanos de canes y el insecto responsable de transmitir el parásito. Bueno, rápidamente, el 2008, bueno, surge estos casos humanos, como les comenté, en Santiago del Estero, cuando vamos a hacer lo que nosotros hacemos cuando nos llaman desde los ministerios de salud provinciales, vamos y hacemos un estudio de foco, es decir, vemos asociado a los casos que ellos registraron, ya sean sospechosos o confirmados, hacemos captura de flebótomos y junto a veterinario buscamos perros positivos. Y en este caso se encontró en gran abundancia este insecto vector, Migonemia migonei, que paralelamente nos pasó que en este caso hicimos la detección de parásito y en una zona de Brasil también estaban encontrando el parásito dentro de Migonei, de Leishmania infantil, que es responsable de la visceral. Con lo cual lo hace un vector probable. No es un buen vector, lo que hace es causar, se ve en las distintas áreas, como causa casos dispersos y no generalmente brotes epidémicos importantes como sí lo hace el otro vector. Y bueno, rápidamente, Lutzomia longipalpis se va distribuyendo principalmente por la región del NEA. Esta es la realidad de ahora. Y en el año 2013 detectamos a través de, como les dije, de pequeños lugares centinela que tenemos, en la zona de Tartagal se detecta por primera vez en el NOA Lutzomia longipalpis, y ligado a eso también se encuentran casos humanos y de canes y de perros. Y en el 2019 ya lo encontramos en zona de frontera. Pero, bueno, claramente veíamos que en esta zona, un poco para también contarles que otras líneas de investigación hay, ¿no? Veíamos que en esta zona se presentaban brotes epidémicos, mientras que en esta zona son casos aislados y dispersos. Con lo cual, al principio comenzamos a comparar el insecto vector Lutzomia longipalpis, y morfológicamente tenían ciertas diferencias en el patrón de manchas que tienen. En el caso del NEA, tenía estas dos manchas en el abdomen, en el tergo, y en el caso del NOA, los especímenes que encontramos nosotros en el NOA tienen una sola mancha. Pero bueno, sigue siendo la misma especie. Y también tienen ciertas particularidades, porque el del NEA estos insectos están totalmente cubiertos de pelos, y en el caso de los del NEA son bien rubios, y en el caso del NOA bien morochos. Se notaba bien esa diferencia. Y bueno, a partir de ello, con una becaria que estaba trabajando en un principio con genética poblacional, pero de vinchucas en México, aplicó una beca acá, sacó, entonces, bueno, dijimos, podemos ver qué es lo que está pasando con esta especie. Ya sabíamos por Brasil que era un complejo de especies bien interesante, donde además de tener ciertas diferencias en las poblaciones y en las distintas áreas, también hay diferencias en feromonas y otros tipos de cosas, de sonidos de canto de la cópula del macho, por ejemplo. Tienen cosas muy interesantes. Bueno, la vigilancia, bueno, a partir de allí, como nosotros comenzamos con una... A ver, bueno, estas son todas las zonas donde entonces tenemos Lutzomia longipalpis, le estamos dando bastante más importancia muchas veces a lo que es la leishmaniasis visceral por la letalidad que tiene y por cómo avanzó rápidamente el insecto vector y está abarcando todo el área. Esta era la incidencia, comenzamos con una letalidad de 11%, hoy por hoy ya, bueno, hay una letalidad de 7%. Y lo interesante y lo importante de este tipo de leishmaniasis es que afecta mucho más a niños, o sea, los óbitos que hubieron fueron la mayoría niños, entonces, bueno, claramente hubo una mayor dedicación a lo que era esta leishmaniasis. Bueno, en todo el área ya tenemos perros, el insecto vector y perros en casos humanos. Santiago del Estero sigue siendo estudiado cada tantos años, siguen apareciendo casos humanos, pero hasta el momento no hemos encontrado a Lutzomia longipalpis. Y un poco para también mostrarle otras
líneas en las que estamos trabajando, pero siempre están ligadas a lo que nosotros vamos viendo con la dinámica del vector. Lo importante de decirles acá es que muchas veces para distintos tipos de enfermedades tropicales, generalmente se trabaja mucho más, o por ejemplo con el dengue, con los casos humanos. En el caso de la leishmaniasis se presenta un inconveniente, y es que no se puede muchas veces tomar los registros de los casos humanos porque presentan un problema que se denomina anamnesis, es decir, cuando la persona acude al sistema de salud, ya la enfermedad, la herida se ve que tuvo un tiempo de evolución que generalmente va de 1 a 3 meses, entonces es muy difícil seguirlo espacio-temporalmente al caso humano, entonces es mucho más adecuado trabajar con la dinámica y la distribución de los vectores. Hoy por hoy estamos haciendo una gran limpieza de la base de datos, tratando de georreferenciarlos para poder incluir esos casos y hacer estudios retrospectivos para ver, bueno, para evaluar cuáles han sido las causas que desencadenaron los distintos brotes. Estamos en etapas tempranas, pero estamos avanzando en ello. Y mientras tanto, bueno, esos son todos estudios de dinámica y distribución en toda el área de endémica. Tenemos estudios de dinámica y distribución. Generalmente estos estudios están ligados a las universidades, donde uno tiene la posibilidad de hacer un seguimiento mensual, por ejemplo, de la dinámica en un área determinada que tenga antecedentes epidemiológicos. También se realizan los estudios moleculares típicos de infección natural y de incriminación de vectores para poder tipificar de qué parásito estamos hablando. Bueno, se utiliza bastante lo que es, sobre todo con Lutzomia longipalpis. A nivel de Sudamérica se está trabajando mucho en lo que es genética poblacional, porque tiene distintas características, los brotes que se presentan en cuanto a, dependiendo de qué población se está hablando. Claramente la población del NOA tiene otro origen diferente a lo que es la población del NEA, y de hecho se manejan bastante diferente, uno produce brote epidémico y el otro casos dispersos. Y hay una de las chicas, una genetista en Misiones, que está trabajando con barcoding. Al principio tuvimos ciertas resistencias como taxonom, pero bueno, en realidad lo estamos utilizando básicamente porque hay de Lutzomia longipalpis, es un complejo de especies, y donde la identificación muchas veces de las hembras, si no está asociada a la presencia del macho, es muy difícil de diferenciar morfológicamente. Con lo cual, con la realización de barcoding y algún otro tipo de marcadores moleculares, estamos tratando de diferenciar las poblaciones dentro de lo que es un área determinada que presenta antecedentes epidemiológicos. También hemos realizado bastantes estudios de intervención y de insecticida. Básicamente comenzamos, de hecho, uno de los principales diseños experimentales que se hicieron acá en el sur de Tucumán, porque en el caso de la leishmaniasis cutánea, pero más que nada lo hicimos para mostrar que las intervenciones con insecticida en este caso y para este vector son totalmente ineficientes, porque lo único que produjo fue, hicimos una precaptura, bueno, hicimos y aplicaciones durante y post, y vimos que si bien a los 2 días o 4 días la población había bajado radicalmente, una vez que se aplicaba el insecticida, a la semana esa población se duplicaba y hasta se triplicaba a la población original. Entonces era un poco para mostrar que, bueno, uno en áreas rurales, en áreas selváticas son muy difíciles de intervenir, porque además uno lo que está matando es no solo a los flebótomos, sino a sus potenciales depredadores. Y bueno, un poco para eso. En el caso de Lutzomia longipalpis, que como les dije, tiene ambiente urbano, en ese caso sí se hacen, ante presencia de brote nada más, algún tipo de intervención con insecticida, y es muy similar a cómo se trabaja con Aedes aegypti. Pero bueno, es porque son zonas urbanas, sabemos fehacientemente en qué lugares se posan, reposan y están los insectos, y en qué momentos aplicarlo también es importante. Porque en el caso de, por ejemplo, de la Aedes aegypti, uno sabe que tiene una actividad diurna,
pero en el caso de los flebótomos tiene actividad crepuscular, es decir, a la mañana muy temprano o a la tarde. Y generalmente los servicios de salud, cuando hacen esas aplicaciones insecticidas, salen durante el día, durante la mañana, entonces eran totalmente ineficientes para flebótomos. Para flebótomos hay que hacer aplicaciones a la mañana temprano o a la tarde, si no, no tienen ningún beneficio. Y también dentro del grupo, de la red, tenemos gente trabajando con cuestiones antropológicas, transferencia y difusión. Y esto lo resalto porque ligado a unos brotes que se produjeron en simultáneo en lo que era el NEA y en el NOA, hicimos un seguimiento de qué era lo que pasaba antes, durante y después de una deforestación, y allí pudimos ver donde, o sea, no es que la deforestación causa un brote epidémico, sino que esos pequeños cambios que hay en el paisaje influyen de manera muy marcada en lo que es la dinámica del vector y hacen que de un lugar a lo mejor donde yo no encontraba flebótomo, una noche yo tengo una captura de más de 3.000 o 10.000 insectos vectores, con lo cual eso lo que hace es aumentar, eso lo usamos como indicador de riesgo, es decir, hay una mayor posibilidad de contacto efectivo entre el humano que vive en esa zona o que va a trabajar en esos momentos y la posibilidad de adquirir el parásito. Gracias a estos trabajos, que no se los muestro porque se hace muy extenso, pero gracias a estos trabajos donde trabajó una antropóloga, pudimos ver que el problema también era el momento, es decir, a los trabajadores forestales, por ejemplo, siempre los buscan desde los lugares donde viven al amanecer y su jornal dura todo el día y al atardecer regresa. Justo esos momentos del amanecer y del atardecer, antes de comenzar el horario de trabajo, ellos se posaban en las regiones de borde, de los bordes de deforestación, y son los lugares donde mayor abundancia de flebótomos se encuentran, porque además está ligado a los animales que están en esa zona. Hemos hecho trabajo con roedores también, y como muchos de los roedores salían de la parte de vegetación primaria a alimentarse de soja, bueno, porque hemos trabajado en campos de soja, salían a comer la soja. En esos momentos ellos están o desayunando o merendando y esperando que los vuelvan a buscar, y hace calor, son zonas donde hace mucho calor, entonces están descubiertos, con todo descubierto, y eran los momentos más calientes donde aparecían los casos humanos de leishmaniasis cutáneas. No sé si tienen alguna consulta, si voy muy rápido. No, vas bien, Gaby. Va, bien. Bueno, como les dije, estos son todos los sitios en donde hay alguien trabajando en algún aspecto de las leishmaniasis, ya sea en vector, en parásito o con los casos. Y ahora lo que voy a hacer es mostrarle algunos trabajitos que hicimos, que son tienen las hipótesis más interesantes, ¿sí? En el caso justamente de Alberdi, en el sur de Tucumán, este fue el último brote de mayor casuística que hubo en Tucumán. Nosotros, cuando trabajamos con dinámica y distribución, siempre trabajamos en distintas escalas espaciales. Muchas veces, escala microfocal, nosotros llamamos a lo que es la vivienda de la persona y los alrededores, es decir, el patio de su casa. A una mesoescala, a una escala media, que es un poco más, abarca un área mayor a 100 metros y un par de kilómetros, y ya a escala regional cuando estamos hablando de 2 o más provincias. Es como para que se den una idea cuando yo hablo de escalas. En este caso, y lo tomo en particular porque esto fue este brote nos llamaron. Cuando fuimos a hacer el estudio foco, vimos que había una gran abundancia en esta zona. De hecho, los casos humanos estaban circunscritos a esta zona. Casi siempre que nos llaman, como los casos se registran en la ciudad, siempre dicen, uy, bueno, tenemos presencia de leishmaniasis en la zona urbana. Y en realidad, cuando uno comienza a hacer esos cuestionarios de anamnesis, de preguntarle a la persona dónde estuvo, cuándo estuvo en tal momento,
bueno, todo se circunscribe a zonas que casi siempre son de esparcimiento o a lo mejor si hubo algún trabajo forestal o ese tipo de cosas. En este caso nos había ocurrido que habían diezmado, no sé si se acuerdan, pero habían utilizado sirenas para sacar, en esta zona, en el dique Escava, está, como ustedes saben, la tercera colonia más grande de insectívoros, de murciélagos insectívoros de Latinoamérica. Y en ese momento, bueno, están alojadas en los vanos de esa presa y obviamente ocasionan bastante problemas el iguano en la destrucción de esos vanos. Entonces lo que hicieron la empresa fue utilizar sirenas y sacaron a la mayor parte de la población de la colonia que había de murciélagos. Eso ocasionó, nosotros al principio pensamos que podría estar ligado, fue inmediatamente después, o sea, esto fue en diciembre del 2002, y a nosotros nos llaman en otoño avanzado, ya, porque generalmente la época de mayor transmisión, o sea, cuando está el parásito, el vector y el humano se juntan en el momento de otoño, es la época de mayor transmisión de este parásito. Cuando comenzamos a hacer la anamnesis, vimos esto, hicimos un par de encuestas en la zona, en el dique Escava y en todo lo que es ese gradiente que va por Batiruana hasta la ciudad de Alberdi. Y lo que ocurrió fue que nos dijeron que habían empezado, que después de la sirena, habían empezado a tener la sensación de que habían más insectos. Nosotros en ese momento pensamos que los murciélagos se podrían estar alimentando de mosquitos, de los flebótomos. Y en realidad, bueno, charlando con los mastozólogos y un trabajo con el tamaño de los insectos que comían, vimos que se alimentaban de insectos un poco más grandes. Y lo que nosotros hipotetizamos que puede haber ocurrido es que en realidad sabemos que los murciélagos son una fuente de alimento bastante importante para los flebótomos. De hecho, en esas zonas tenemos una gran abundancia. Hay especies de flebótomos que están muy asociadas a murciélagos. De hecho, encontramos ahí una especie nueva muy emparentada con dos especies de Bolivia que están en cuevas de murciélagos exclusivamente. Y bueno, también ocurrió que en otoño hubo un momento donde para la procesión de Vía Crucis, en ese momento que se da más o menos, que es marzo-abril, y es el momento de mayor transmisión, la gente hizo el Vía Crucis por toda la zona del río Marap. O sea, estaban al aire libre al momento del atardecer y se ve claramente con el tamaño de la herida, de la leishmaniasis cutánea, se puede hacer una anamnesis con el tiempo de evolución que tuvo esa lesión. Y todo coincidía en el momento en que la gente del pueblo había ido a hacer la procesión a ese lugar. Bueno, fueron varios factores lo que se encontraba en esta zona. Además de algunos factores más ambientales, donde también casi siempre cuando estudiamos la dinámica o hacemos un estudio de caso, vemos cómo fue la precipitación y la temperatura en esos tiempos. En este caso tomamos desde diciembre en adelante. Y también hubo una importante crecida, o sea, precipitaciones previas de 2 meses anteriores fueron bastante abundantes y pudimos detectar cómo había, bueno, por el crecimiento del dique Escava también, bueno, hemos caracterizado. Bueno, este brote de Tucumán tiene lo que nosotros llamamos un ciclo peridoméstico, porque tanto mujeres como niños, los ciclos selváticos, por ejemplo, se dan generalmente en trabajadores del campo, hombres, o gente que va a pescar, por ejemplo. También el ciclo peridoméstico ya se ve que gente que a lo mejor vive en la zona con las familias y tienen tanto mujeres como niños también son infectados y con vegetación secundaria. Después otros tipos de escalas en las que trabajamos, como les había comentado, son a escala regional. Simplemente para que tengan una idea, nosotros generalmente comenzamos con estudios regionales y vamos bajando en escala.
porque la forma de poder establecer diseño y estrategia de control sigue siendo a microescala en este caso, con este insecto en particular. Entonces, a escala regional, en este caso hicimos categorías de riesgo en base a composición y abundancia de especies, utilizando variables, muchas de ellas satelitales, con resoluciones de 1 kilómetro. Casi siempre hablamos de las mismas variables: precipitación, la temperatura, tipo de suelo, que esto es bastante interesante. En este caso, los inmaduros de este insecto no son acuáticos, sino que viven en suelos húmedos, hojarasca o huecos de árbol. Entonces, bueno, es un punto, esto fue un disparador para comenzar a trabajar a microescala en otras áreas, en regiones de Chaco y del NEA, con trampas de emergencia para poder ver sitios de cría de flebótomos. Y bueno, fue bastante efectivo. A pesar de que trabajamos en escala enorme, pudimos ver qué tipo de suelo se trataba y empezamos a buscar en otras áreas. Y bueno, lógicamente la elevación también tiene su parte, pero es porque está sesgado en realidad, porque en realidad casi todos estos insectos, los flebótomos, están en zona de pedemonte. Bueno, acá esta escala nos quedaba bastante grande, entonces de allí vamos bajando y vamos recategorizando el riesgo para poder establecer algunos sitios en el área, sitios centinela que dejamos siempre. Bueno, utilizando imágenes Landsat y bueno, seleccionando algunas variables. En este caso fue un estudio, un análisis retrospectivo, siempre ligado a lo que es para la dinámica y la distribución del vector. Los cambios de uso y cobertura de la Tierra son clave en poder empezar a evaluar algunas variables que nosotros vemos tan asociados a cómo se desencadenan los brotes. Este fue el brote de mayor casuística en Jujuy, que es una zona, Minalito es una zona, la zona este de Jujuy, zona del ramal para los que conocen. Si Mario sigue ahí, él conoce el área. Son zonas de deslizamiento, donde esos deslizamientos llevan o sea, ha provocado que muchos de esos pueblos sufran se van mudando a distintas zonas. Y bueno, con este trabajo en particular, que ha sido desarrollado por Elvira Casagranda, yo he sido docente, bueno, sigo siendo del Instituto Bullich, de la CONAE. Soy parte de una maestría que se dicta, que son sistemas de aplicaciones espaciales de alerta y respuesta temprana a emergencias, que en este caso es salud. Hay otra de las áreas que es parte agrícola. Y bueno, lo que hizo Elvira acá, como teníamos una buena base de datos de casos humanos y teníamos datos previos entomológicos, empezó a hacer una relación, un análisis retrospectivo para ver qué variables pudieron haber influido en la generación de este brote. Y bueno, básicamente, a grandes rasgos, les comento, o sea, con esto nos pudimos dar cuenta, porque la verdad es que no sabíamos, que ligado a cada deslizamiento que hubo en la zona, la gente comenzaba a mudarse, y en esa muda, lo que hacían era hacer pequeñas deforestaciones, y eran los momentos en los cuales aparecían los casos humanos de leishmaniasis. Pero bueno, si uno no hace este tipo de trabajo, a lo mejor no nos dábamos cuenta. Además son brotes pasados, o sea, se indaga a través del tiempo, obviamente. Y bueno, entre otros resultados interesantes, ¿no? Bueno, este es un trabajo que vino a completar un chico de Jujuy, en realidad, que también hizo la maestría en alerta de respuesta temprana a emergencias, y él lo que hizo fue abarcar los distintos brotes que se produjeron en la zona de Jujuy, y también siempre vemos que hay muchas variables ambientales con respecto a lo que son tamaños y forma de los parches de vegetación, que están muy ligados a que la dinámica del vector, la abundancia, crezca o baje rápidamente. Y eso hace que aumente el contacto efectivo con la gente. Bueno,
También realizamos algunos mapas de distribución potencial. Estos eran de los primeros mapas que hicimos con los primeros registros que teníamos sistemáticos. Hoy por hoy tenemos que actualizar porque se ha trabajado, ya tenemos una serie bastante grande de registros de estas especies como para hacer algo un poco más ajustado. Esto se trabajaba al principio con las variables bioclimáticas de WorldClim que ya son obsoletas. Pero bueno, nos daban un indicio bien interesante que nos sirve a nosotros para focalizar y ver los puntos calientes en las distintas áreas y poder enfocar la parte de la que es la transferencia a la salud pública de utilizar esos espacios. Y bueno, esto fue en un principio que hicimos cómo se iba a distribuir el onsome longipalpi cuando se crea el INMET, más o menos, que fue cuando empiezan a ver los casos. Y vimos realmente el avance de este insecto fue muy rápido y fue copando los distintos ambientes del mapa ese potencial que habíamos realizado. Todavía no llegó a Buenos Aires, pero creemos que en algún momento puede llegar, sobre todo con lo afín que es a las áreas urbanas. Bueno, estos son los sitios de vigilancia que teníamos en Tartagal, donde hicimos el registro por primera vez de longipalpi en el NOA. Cuando nosotros trabajamos, esto les pongo para mostrarles, en realidad cuando nosotros trabajamos con longipalpi que tiene ambiente urbano, hacemos un rastrillaje de la ciudad. Dividimos la ciudad en cuadrículas, generalmente de 400 por 400, porque vimos más o menos que esa es la autocorrelación espacial que tiene este insecto, no se desplaza más de 200 metros, entonces establecemos un sitio de centinela en cada cuadrante y así rastrillamos las ciudades enteras como para establecer sitios de mayor o menor abundancia y sitios más calientes para ver dónde intervenir. Y eso obviamente ya lo hacemos un poco más a microescala, donde ya usamos imágenes con menor resolución cuando usamos variables ambientales. Bueno, estos son algunos de los trabajos interesantes que surgieron, bueno, de lo de genética poblacional, viendo en la población del NOA cuán diferente era. Bueno, se ve que el Lutzomia longipalpi en la región del NOA tiene una variabilidad muy grande, o sea, tiene una gran diversidad de haplotipos. Los que conocen de genética de población sabrán un poco más de qué se trata, pero bueno, se ve claramente las poblaciones del NEA están mucho más emparentadas con poblaciones brasileras, mientras que las del NOA están ligadas a una población de Bolivia y del norte de La Paz. Y bueno, uno de los últimos proyectos más interesantes que nos tocó atravesar fue un trabajo a nivel de fronteras, habiéndose creado lo que era el INMET en esa zona de triple frontera con sede en Puerto Iguazú. Decidimos hacer un abordaje mucho más integral, porque además en la zona de frontera, nada, la gente pasa, los perros se distribuyen fácilmente, o sea, uno va, compra perros. Generalmente en Paraguay o en Brasil hay lugares donde venden perros de raza y la gente va y compra y los pasa por la frontera como si nada. Entonces quisimos hacer un abordaje en los 3 lugares, en las 3 ciudades más importantes de la triple frontera y trabajar en espejo para poder hacer un abordaje integral. Bueno, comenzamos un trabajo en el 2014 y posteriormente, a medida que avanzaba longipalpi a lo largo de la zona, hasta que llega a Uruguay en 2015, se incluye en el proyecto a Uruguay, y cuando detectamos al Lutzomia longipalpi en Salvador Massa, incluimos un trabajo con Bolivia, junto con la OPS, el OMS y un instituto de investigación de Canadá. Y bueno, en estos 3 lugares se trabajó en espejo, fueron trabajos bien interesantes, donde empezamos a incluir, a hacer trabajos más integrales con antropólogos, bioquímicos, con veterinarios, con todo. Se hicieron muchos productos a nivel, bueno, según las distintas líneas, y lo que yo les voy a mostrar, bueno, hicimos trabajos también con roedores. Fueron trabajos bien inclusivos, o sea, trabajamos con el vector, buscamos roedores, porque trabajamos con las dos principales especies de leishmaniasis cutánea y visceral en el área, que es Whitman y longipalpi, cada una con su escenario particular. Entonces teníamos que buscar los reservorios pertinentes, ¿no?
Y bueno, en este caso hicimos distintos talleres, incluimos para evaluar muchísimas variables que hemos ido detectando y buscando a lo largo del proyecto. Esas variables, como les dije, nosotros trabajamos a distintas escalas. En este caso trabajamos con variables a mesoescala, que son variables GIS o ambientales, que le decimos, con distintos tamaños de buffer, trabajando desde 25 metros alrededor del sitio de captura hasta 250, que es como el límite máximo del rango de vuelo de estos insectos. Y a nivel de microescala, las cosas que nosotros rescatamos casi siempre están ligadas al ambiente de la vivienda. Si tienen animales, tienen mucha más probabilidad de tener mayor abundancia porque son fuente de alimento. Entonces son todos tipos de variables que nosotros tomamos en cuenta. Algunas al metro alrededor de la trampa y otras al 10 metros alrededor de la vivienda donde se coloca la trampa. Bueno, en este caso nosotros casi siempre hacemos lo que es el esfuerzo de muestreo para ver cuán valeras son nuestras conclusiones. Para poder evaluar esa cantidad de variables, primero hicimos selección de variables a través de distintas regresiones simples y modelos lineales y algunos trabajos multivariados para poder clasificar los ambientes y ver qué especies eran las que estaban apareciendo. Nada, siempre lo que uno espera más o menos, o sea, Longipalpi relacionado a variables más urbanas y Whitman a variables más de paisaje, más naturales. De todo esto nosotros hicimos una preselección y vimos en qué momento, a través de distintas curvas, para poder seleccionar con qué buffer nos quedábamos para evaluar la presencia y la abundancia de cada una de estas especies. Hemos seleccionado su mejor performance, digamos, a través de un porcentaje de la devianza, cuál era su óptimo. Entonces nos quedamos para Longipalpi, que es un ambiente más urbano, de 250 metros, mientras que para Whitman nos quedamos con los 50 metros de buffer. Y bueno, de allí fuimos haciendo distintos modelos, porque la idea era tratar de buscar variables que representen el área, pero que sean posteriormente fáciles de seguir a lo mejor a nivel visual, con el Google Earth y ese tipo de cosas. Entonces, tratando de bajarlo a terreno, porque no todo el tiempo se dispone de imágenes satélites, ni todos los municipios o lugares tienen persona adecuada para esto, ¿no? Bueno, básicamente, hoy por hoy trabajamos mucho con lo que son los modelos de presencia y de abundancia, donde primero seleccionamos algunas variables que nos determinan dónde están y dónde no están, y variables para la abundancia, para ver por qué en algunos lugares hay más o hay menos. Y bueno, en este caso, esto es Puerto Iguazú, encontramos que la mayor población, la mayor abundancia de Lutzomia longipalpi estaba efectivamente en áreas urbanas, estando también ligada a indicadores mucho más urbanos, mientras que Whitman a zonas más del periurbano y a distintas mezclas de paisaje, con distintos tipos de cobertura. Y a partir de ello, lo que intentamos fue resumir todas esas variables para poder hacer predicciones y establecer nuestros sitios centinela, los cuales estamos siguiendo a través del tiempo. En Puerto Iguazú ya son como varios años que se tienen, cada 3 o 4 años se hace un seguimiento para ver si las islas esas de abundancia siguen estando en las mismas zonas, si se mantienen o no. Y bueno, de esa manera se hace el abordaje en esta zona. Bueno, abierta a cualquier pregunta.